Señor Saramago, comencemos con la caverna. En algún momento, dice usted, uno descubre que ya no es necesario en el mundo, que creer que alguna vez lo era es la eternidad. ¿Se trata entonces de la vida como algo efímero, como una ilusión? Bueno, vamos a ver. Yo no estoy nada... Es decir, yo no estoy nada seguro de que la realidad sea esto que tenemos. La realidad es algo que captamos por el hecho de que tenemos órganos que nos permiten entender lo que pasa de una certa forma. Si nuestros órganos de aprehensión de lo que llamamos lo real fueran distintos, a lo mejor todo lo que está, el entorno todo nuestro, sería otro. Pero en ese caso, cuando uno llega a la conclusión de que ya no es necesario, yo creo que es algo que siempre ocurre cuando uno entra en la vejez. Es decir, un niño no se plantea si es necesario o no. Él está allí. Un adolescente, aunque con todas las dudas, tampoco se plantea eso. Y el hombre o la mujer, en la edad adulta, con su trabajo, con su relación personal, con sus sentimientos, amor, todo eso, bueno, pues sí, está en la vida. Pero hay un momento en que uno se da cuenta de que el mundo sigue, de que el mundo sigue en su paso, pero que uno ya no está allí. Y ese es cuando uno se da cuenta de que el mundo ya no te necesita. Tú has hecho lo que has hecho en tu vida, pues sí, pero ahora el mundo tiene otras necesidades, otros gustos, otras tendencias, y tú sigues anclado, de alguna forma sigues anclado en tu pasado. Entonces tienes que reconocer que el mundo ya no te quiere. Pero esto en la relación que uno tiene con las cosas. Pero hay algo quizá más serio, más grave, que es cuando lo que uno hace ya no es necesario. Efectivamente, hacia eso iba yo, que fuera mucho más allá. Ese es el desastre. Que usted va mucho más allá, digo, porque dice de que los seres son desechables. Es decir, que en algún momento el hombre y la mujer ya no sirven para este mundo y se transforman en objetos que se pueden tirar como se tira la basura. Sí, eso yo creo que siempre ocurrió. Pero ocurrió y se entendía eso como una especie de ley, digamos, de la propia vida. Uno llega y hay un momento en que ya no es necesario, punto. Pero lo que está pasando ahora es algo distinto. Es lo mismo, pero de un punto de vista quantitativo ha cambiado. Porque ahora es un sistema. Es decir, el ser humano se convirtió en algo desechable. Y no hay más que ver. Si hay una crisis económica, lo primero que se hace es poner la gente de patitas en la calle. Se acabó. Y en lugar de reorganizar el sistema, se va a la parte más débil del sistema, que es el ser humano, y se dice, tú ya no es necesario, vete. Entonces, cuando al contrario, el ser humano debería ser, por lo menos desde mi punto de vista, la prioridad absoluta, el ser humano con prioridad absoluta, pues no, es justo lo contrario. Tú no eres necesario y lo que pasa es que antes ocurría que uno dejaba de ser necesario a los 70 años, a los 60 años, no, pero ahora puede ocurrir que ya no es necesario a los 35 y implacablemente el sistema te dice fuera. Y junto con estos seres desechables, para que el sistema funcione, dice usted, se necesita que exista la resignación, que los hombres y las mujeres se resignen a su destino. Y lo dice usted con una frase lapidaria que yo quisiera citar acá. Lo que no quiero es lo que no puedo. Lo que no puedo es lo que no quiero. Pero para esto hay que pagar un precio muy alto. Pero para eso hay que pagar un precio muy
hay que pagar un precio muy alto, y lo peor de todo es que no todo el mundo puede pagarlo. Porque para que uno se arriesgue a enfrentarse con lo que tenemos, se necesitan unas cuantas condiciones, y no todas las tiene. Y las condiciones son, por ejemplo, un trabajo independiente. Y yo estoy pensando evidentemente en el escritor. Por supuesto. Algo que no, es decir, que él no sea un dependiente de... Uno siempre es un dependiente, pero hay dependencias directas y otras indirectas, y algunas que no llegan siquiera a tocarnos en ciertas condiciones. Pero siempre el mundo ha sido duro, pero hoy vivimos en un mundo durísimo, y que en el caso, porque de eso estábamos hablando, en el caso de esta novela, La Caverna, alguien que ha llevado toda su vida con un trabajo y que llega un momento en que le dicen: lo que tú haces no importa al mundo donde sigues viviendo, tú estás equivocado, tú ya no tienes nada que ver con este mundo porque haces lo que a nosotros no nos interesa, por lo tanto, fuera. Esto es impresionantemente duro, y si esto fuera algo que ocurriera una vez o otra, no, pero esto es lo que ocurre en todo el mundo, porque lo peor de todo es que al mismo tiempo que se pierden especies animales y vegetales, hay algo que se está perdiendo, que es la utilidad del ser humano. Es decir, cuando yo digo la utilidad del ser humano, esto significa el respeto por el ser humano que llevaría a la sociedad a aceptarlo durante todo el tiempo que viva, y no como algo útil que tiene un tiempo de utilidad y que, terminado ese periodo, esa época, ese tiempo de utilidad, se descarta, se desecha. Y en eso estamos. Y lo peor de todo es eso, es que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente... Nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? Del terrorismo, quizás sí, pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Y si uno tiene una familia, si tiene hijos, si tiene todo eso, uno está constantemente con esa especie de espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, porque al día siguiente llega a la empresa y puede entregarle una carta diciendo: ya no te necesitamos. ¿Y qué hacen? Los sindicatos no tienen ninguna fuerza. El movimiento sindical internacional es una broma. ¿Qué es lo que hacen? Se sientan cuando hay que negociar un contrato, llamado contrato colectivo de trabajo, pues lo único que pueden es, si cuando lo logran, añadir 2 centésimas o 2 décimas al salário. Y eso es lo que tenemos, la capacidad reivindicativa, la capacidad de protesta, se acabó, se ha reducido terriblemente. Que esto seguirá así, no lo sé. Yo tengo ya una edad, no espero ver mucho más, pero me gustaría que nos diéramos cuenta que hay una exigencia ética, un respeto humano, que la gente no puede ser tratada como algo que sencillamente se tira cuando es necesario. Yo voy a volver a esto, señor Saramago. Una aclaración. Dice usted que el hombre no es una isla, sino un silencio. ¿Por qué? Bueno, se puede decir que es una isla y un silencio. Una isla no habitada. Bueno, cuando yo digo que es un silencio, en el fondo, es un silencio que se interroga, es un silencio que interroga y que no tiene muchas respuestas. Vamos a ver, digamos la primera. Uno se plantea: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y verdaderamente no tiene respuesta para eso. ¿Y por qué estoy haciendo aquí? ¿Y para qué estoy aquí?
Para esto nunca se ha encontrado respuesta. Te viene la religión y te dice una cosa, viene la filosofía y te dice muchísimas, viene el sentido común y te contesta con unas cuantas cosas, pero nada de eso puede decir que me satisface esto. Y luego el silencio de la comunicación, de la comunicación personal. Es decir, nosotros hablamos, parece que nos comunicamos, pero son dos silencios. En el fondo somos dos silencios. Nosotros estamos hablando aquí y estamos ocupando el tiempo y el espacio con unas palabras y unas preguntas y unas respuestas, pero por detrás de esto hay un silencio total, que es la incapacidad real de que uno se comunique realmente con otra persona. En ese sentido somos islas, pero también en ese sentido somos silencios. Dos cosas sobre el año de la muerte de Ricardo Reis. Dice usted que cuando se cree en milagros, ya no hay nada que esperar de la esperanza. Entonces podríamos decir que los que creen en los milagros son los desesperanzados, ¿verdad? Pero cuando uno no tiene más forma de creer que el milagro, seguramente ha perdido todo, porque la esperanza es humana. Es decir, uno lleva esta idea de que esperamos que algo ocurra o que tenemos el deseo que ocurra algo que necesitamos o que gostaríamos de tener o sentir. Eso es humano. El milagro no lo ves. Entonces, si uno ya no espera nada más que un milagro para cambiar o para que se dé cuenta de que algo más existe que la monotonía o la tristeza o lo que sea de su propia vida, entonces si se fía en milagros es porque ha perdido la esperanza. Porque el milagro sería, digamos, una intervención divina en la vida del ser humano o de la comunidad o lo que sea. Mientras que la esperanza es una moneda, es una calderilla que digamos que todos cambiamos, intercambiamos, qué es lo que te espera, qué es lo que yo espero, y vivimos de eso. Esperar que venga el milagro creo que es señal de una desesperanza total. Señor Saramago, para tener una actitud tan crítica con la religión, usted le ha dedicado mucho tiempo a la religión, ¿verdad? El Evangelio según Jesucristo, no hay novela donde no haya alguna referencia a la religión. Sí, claro, pero bueno, es que hacer de cuenta que ella no existe es un error. Entonces, aunque yo sea, y para decirlo en una palabra que muchísima gente no soporta, aunque yo sea ateo, porque yo no creo en la existencia de un Dios, pues muy bien, de todas formas, está ahí la iglesia, muchísima gente cree en la vida eterna, hay unos cuantos dogmas que unos siguen y otros no, y entonces, como todo eso, y además como todo eso ha condicionado mi propia mentalidad, porque aunque yo sea ateo, en el fondo yo tengo, mi mentalidad es una mentalidad cristiana, no, es decir, yo no tengo otra. Aquí es que, aunque yo no haya tenido ninguna educación religiosa, ni crisis, ni todo eso, pero el entorno se respira en el aire, es el cristianismo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la mentalidad, yo soy un cristiano, pero soy un ateo, conscientemente, razonablemente. Y entonces, si eso está ahí, si está la iglesia, si está el poder material efectivo, muy terrenal de la iglesia, pues entonces yo me enfrento a él con todas las consecuencias que a veces no son... Pero bueno, yo me arriesgo. Señor Saramago, una última referencia al año de la muerte de Ricardo Reis. El arrepentimiento es la cosa más inútil de este mundo, dice usted, porque el arrepentido quiere perdón y olvido. ¿Pero significa esto que no hay arrepentimiento verdadero? Bueno, yo no quiero decir que no haya arrepentimiento auténtico, es decir, auténtico, verdadero, puro, digamos así. Pero incluso eso no adelanta nada. En el Evangelio según Jesucristo, que empieza por una descripción de un grabado de Durero,
Así es. en que está Cristo, el buen ladrón y el malo. Y el buen, digamos, y el bueno se arrepintió y Jesús le dice, pues hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro no se arrepiente. Y yo estoy con el otro, porque el otro sabe que diga lo que diga, que se arrepiente y todo eso, no quita nada de lo que ha hecho, no anula lo que ha hecho, y lo que ha hecho tiene que seguirlo hasta el último día de su vida. Hay un personaje que yo admiro muchísimo, que es Don Giovanni. Don Giovanni, que es un canalla, ya lo sabemos, Sí. que es un canalla, pero que en el momento último de su vida, cuando el comendador aparece para decirle, para exigirle que se arrepienta, él dice que no se arrepiente, y se va al infierno. Pero esa dignidad humana de decir, yo tengo que aguantar con mis culpas, y si la palabra perdón, o si la palabra arrepentimiento fuera suficiente para borrar todo lo que yo he hecho de malo, entonces todo sería muy fácil. Yo hago todo lo que quiero y llega un momento en que digo, en que pido perdón. Pedir perdón se convirtió ahora en una moda. Los políticos piden perdón, el Papa pide perdón, todo el mundo está pidiendo perdón. Pero Giordano Bruno, que ha sido quemado en la hoguera, no es por el hecho de que el Papa pida perdón por lo que la Iglesia ha hecho, la Inquisición, el Santo Oficio y todo eso, que resucita a las víctimas, que borra las torturas, que no vale la pena. Es decir, que se diga, yo me equivoqué y no tengo más remedio que aguantar. Si a ustedes les sirve de algo que yo pida perdón, yo lo pido, pero mi conciencia me dice que el perdón que yo os pido no sirve de nada, porque yo llevo conmigo lo bueno y lo malo que he hecho en mi vida y tengo que aguantarme con eso. Señor Saramago, demos vuelta a la página. Hay mucha gente que cree lo siguiente que pasa en la vida, que a eso de los 14, 15 años, el que no es revolucionario tiene hasta una contradicción biológica. Luego, por ahí, por los 24, 25, comienza a relativizarse la situación, ¿verdad? Y a los 30, y muchos otros antes, por supuesto, llegan a lo que hemos llamado aburguesamiento. Usted tiene 80 años y no ha recorrido en absoluto ese camino. No. Se ha mantenido, No. como dice la gente, en sus 13. No. ¿Cómo es así? No, en realidad no. Yo no estoy tan seguro que a los 14 o 15 años, en el año de 37, yo fuera un revolucionario. ¿No? Seguro que no lo era. ¿No? Yo viví en una familia pobre, con sus horizontes muy limitados desde el punto de vista cultural, económico y todo eso, por lo tanto, y vivía en el fascismo. La entrada, digamos, en la política se ha hecho más tarde, por lo tanto, un poco la acción clandestina y todo eso, eso ha llegado más tarde. Pero bueno, lo cierto es que dentro de 2 meses yo cumpliré 80 años y digamos, incluso he llegado a una conclusión. Hace tiempo alguien me ha preguntado, ¿y usted cómo es que se definiría? Y yo dije, mire, buscar una definición para decir, bueno, yo soy esto y aquello. No, pero yo prefiero decirlo como es que yo me miro a mí mismo. Quer dizer, entonces yo diría esto: cuanto más viejo, más libre, y cuanto más libre, más radical. Es decir, lo que yo agradezco a mí mismo o a la vida o a las circunstancias o lo que sea, es que, en primer lugar, la edad, la vejez, para decir la palabra, no me ha amargado, pero quizás yo deba eso al hecho de que tengo una muy buena salud, pero mi cabeza funciona, mi cuerpo funciona, mi capacidad de indignación, de protesta se mantiene intacta, mi capacidad de trabajo no ha disminuido. He terminado hace 2 semanas una novela. Entonces
Entonces, lo único que yo puedo decir, aunque no sepa cuánto tiempo eso durará, es que estoy vivo. Y estoy vivo, bueno, quizá quizá otros deberían de decirlo y yo no, claro, pero estoy vivo quizá como nunca, por ese sentido de libertad. Yo me permito decir lo que yo quiera, en cualquier circunstancia y a quien sea. Y si hay consecuencias para aguantar, pues aquí estoy para aguantarlas. Pero a mí nadie me calla. Eso tengo que decir, a mí nadie me calla. Que no lo intenten siquiera porque no lo lograrán. Y llegar a los 80 años y poder no solo decir esto, como estar viviendo esto, pues es un privilegio que yo no cambiaría por nada. Pasemos al 11 de septiembre del año 2001. Una aparente contradicción. Cuando usted termina esta novela, ensayo sobre la ceguera, lo hace, y se lo digo como lector, con un particular optimismo, en el sentido de que la gente que dejó de ver recupera la vista. Sí. Es decir, un sentido positivo. Pero luego le he leído un diálogo con Ignacio Ramonet, y en un momento dice usted en ese diálogo: ¿pero qué sacamos con esto? Nos reunimos, decimos muchas cosas, hablamos mucho, hay muchos seminarios, sí es cierto, pero ¿qué logramos con esto? Entonces hay una especie de, no sé si es escepticismo reciente, producto de que las cosas se han agravado después del 11 de septiembre del 2001. No, mira, eso que lo que nosotros llamamos escepticismo, eso es algo que yo llevo dentro desde siempre. A mí me dicen que yo soy un pesimista, que yo soy un escéptico, y yo digo que sí. Eu soy un pesimista porque el mundo no me da motivos, ningún motivo para ser optimista. Ningún motivo. De 4 en 4 segundos, en este planeta que es el nuestro, se muere una persona de hambre. No hay derecho para que alguien diga: yo soy optimista en su vida particular, porque si tiene salud, si tiene empleos y todo eso, y si tiene una familia quien quiere y todo eso, bueno, son motivos para ser optimista. Pero uno no puede quedarse mirando a lo suyo. Hay que saber qué es lo que pasa alrededor nuestro, y lo que pasa alrededor nuestro es esto: de 4 en 4 segundos se muere una persona de hambre. Y cuando vivimos en un tiempo como este, que se enorgullecen de estar viajando por el espacio y haciendo todo eso, que ya ha ido a la luna, que está tratando de saber si hay agua en mar, todas esas cosas, yo tengo que decir, aunque esto pueda parecer reaccionario, pero yo me arriesgo, como siempre, que a mí lo que se llama la aventura espacial, a mí me importa un pepino. Porque yo antes había hecho una referencia a la prioridad absoluta que es el ser humano. Por lo tanto, mientras aquí se siga muriendo de hambre y que se muera alguien de hambre es una obscenidad. Yo hace tiempo decía que lo que es obsceno no es la pornografía, lo que es obsceno es que se pueda morir de hambre. Que eso ocurriera en la Edad Media, pues no teníamos medios, cada uno que aguantase su palo, ¿no? Pero ahora las condiciones y los medios para que eso no ocurra existen, y en todo caso el desastre del mundo, tiene el plano ecológico, social, climático y todo eso es un desastre, y una parte desse desastre es culpa nuestra, y no estamos haciendo nada para que eso no ocurra, o para que eso no siga en dirección al desastre, como es el caso. Quanto a isso de que la novela, el ensayo sobre la ceguera, termina con una nota optimista, no es así. Porque la última frase de la novela, cuando la mujer del médico se acerca a la ventana y mira el cielo y lo encuentra todo, lo ve todo blanco, ella se cree que cuando todo el mundo está recuperando la visión, ella la pierde. Y entonces baja la mirada y
¿Y qué es lo que veo? La última frase dice, la ciudad aún estaba allí. Aún estaba allí. Es decir, lo que esta frase, lo que este final quiere decir es lo siguiente. ¿Habéis aprendido la lección? La ciudad todavía está aquí. Si habéis aprendido la lección, esto no volverá a ocurrir. Yo, ciudad, que es el lugar donde vosotros vivís, todavía estoy aquí esperando. No hay aquí optimismo. Hay un aviso para decir... Expectación. Sobre todo un aviso que está diciendo, si no cambiáis, entonces no recuperaréis jamás. Ciegos eres. Yo lo he dicho, que hemos cegado porque estábamos ciegos, pero puede ocurrir que la ceguera mundial, porque efectivamente hay una ceguera, es decir, nosotros estamos ciegos, que no haya nadie, o que no haya tiempo, o que no haya circunstancias, o que no haya nada que pueda decir, pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué camino vamos siguiendo? En la historia de la humanidad seguramente se presentaron en distintos momentos otras opciones. Sí, porque esto no es una fatalidad, no hemos llegado ao que llegamos por una especie de destino implacable que tenía que llevarnos a donde estamos. No, la opción nuestra, opciones nuestras de quién, había que preguntar de quién, pero bueno, nos llevaron a esto. Y si no paramos a pensar, es decir, si la sociedad humana, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, algo que nos ha llevado milenios y milenios y milenios a formar lo que llamamos una inteligencia, lo que llamamos una razón. Algo que supuestamente tendría que estar ahí para defender la vida, la nuestra y la vida en general. Pues la estamos usando justo por el contrario. Es decir, da la sensación de que estamos dementes. Yo tengo una teoría, para volver a Dios, por favor, una tesis completamente loca, que es de que Dios, cuando creó el universo, su idea inicial era crear el universo para el ser humano. Y durante un tiempo, no sé cuánto, el ser humano pobló todo el universo. Y solo eso es que tiene sentido. Es decir, si Dios inventa algo que pasamos a llamar un universo, para poner su creación más perfecta, que es el ser humano, en un planetita insignificante que es esto, no tiene sentido. El universo ha sido creado para el hombre, y así ocurrió. Pero lo que Dios se ha dado cuenta es que nosotros lo estábamos cargando el universo, lo estábamos destruyendo. Entonces, para salvar ese universo, que es esa cosa para la cual no llega nuestra imaginación, entonces Dios recogió todos los seres humanos que tenía diseminados por el universo todo y los puso aquí para decir, si algo tendréis que destruir una vez que parece que sois destructores por vocación, no porque yo, Dios, lo quisiera, pero vosotros sois malos, pues entonces, que hay un planetita ahí pequeño, si queréis, pues, haced todo lo que queráis ahí. Ahora, lo que Dios parece que está bastante preocupado es que con esta idea de que podemos viajar pelo espacio, que ocupemos outra vez el universo y lo vamos a cargar definitivamente. No, claro que esta es una broma, pero es una broma muy seria. Si no paramos a pensar, si no usamos la capacidad que tenemos para alguna cosa constructiva, porque en este momento el dominio, el poder, todo eso es la obsesión de todo el mundo, el triunfo. Si tú no triunfas, eres un imbécil. Y para triunfar tienes que hacerlo todo. No te preocupes. Ética, moral y todo eso, no te preocupes. Eso tíralo a la basura, porque o que importa es que tú triunfes. El triunfo, así, vale la pena.
El respeto humano no está ahí para decir que tú eres una persona sola en medio de 6.000 millones de personas que ahora son las que existen. No hay una forma de entendernos, no hay una forma de respetarnos, porque en el fondo el cristianismo nos ha dicho que deberíamos amarnos unos a los otros y eso no funcionó. Si en lugar de decir que deberíamos amarnos unos a los otros, si nos disseram desde o princípio, desde a niñez, que devemos respeitar-nos uns a los outros, quizá isso. Pero aún assim não estou seguro nada, porque parece que levamos dentro, não sei que, a envidia, a ambição, essa necessidade quase mórbida de tener e tener e tener e tener, como se o hecho de tener fuera como si fuera para isso que estamos aqui. Pero neste caso volvemos ao princípio. E para que estamos aqui? Quando isto se termine todo, porque um dia o sol se, digamos, se apaga e se acaba todo aqui, não há nenhuma, se acaba a terra, se acaba todo, nadie mais poderá, digamos, falar de Homero, se acabou todo. A Capela Sistina desaparecerá, todo isto se converterá em que? Em nada. Então, hemos sido um episódio, um pequeno episódio no tempo, um episódio que ha durado milhões de anos. Pero o que é isso? O que é isso de milhões de anos? Se pode perguntar, sim, de acordo, pero mientras estamos, pois então minha resposta é esta: mientras estamos aqui, que construamos uma vida digna, que tanto quanto me parece, aunque se pode dizer que eu sou demasiado pessimista, é um que tenho que añadir. Se todo o mundo fuera pessimista, pois o mundo já habría cambiado. Pero como há aí uns quantos optimistas que lo impiden, porque são tão contentos com a vida que não permitem a los pesimistas dizer isto está mal, vamos a cambiar, porque eles dizem não, isto está estupendo. E não está estupendo. A cidade todavía está aí esperando. Esse é o problema nuestro. Se vamos a tempo de corrigir o que está equivocado, o que é erróneo, o que é criminal incluso, se pudiéramos corrigirlo, hoy. Pero no lo sé. Señor Saramago, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, a usted.